¿Se impugna o no? ¿Se ejecuta o no la garantía de fe y cumplimiento cuando se declara la nulidad de oficio de un contrato? ¿Qué dicen? ¿Se ejecuta o no la garantía? No se ejecuta la garantía de fe y cumplimiento. Este es todo un tema interesante también. No se ejecuta la garantía de fe y cumplimiento. Y bueno, disculpen que le dé números, ¿no? Porque yo soy un convencido de que pues usted, cuando se mete en problemas, lo primero que le piden cuál es su sustento, ¿no? Así es que, a ver, esto está aquí, 2012. Esto está en la opinión 059. 2012 DTN. No se ejecuta la garantía de fe y cumplimiento cuando se declara la nulidad. La opinión 059-2012 DTN. No se ejecuta. Entonces, luego de la suscripción del contrato estamos diciendo que usted puede declarar la nulidad de oficio cuando hay afectación de la presunción de veracidad. Usted puede declarar la nulidad de oficio. Si usted no decide declarar la nulidad de oficio, ello no obsta a que ese señor que prestó documento falso usted lo mande al tribunal. También podrá declarar la nulidad de oficio cuando tendría porque es el hermano del alcalde, ¿no es cierto? Cuando está impedido para contratar, sin embargo lo hizo, igual lo mandas al tribunal. O cuando hay un recurso de apelación y firmar ese contrato. A veces, ¿qué pasa? A veces presentan el recurso de apelación, el trámite documentario, y el trámite documentario está recontra perdido en estos temas de contrataciones y le dan el mismo trámite a los demás. Lo tiene o se olvida, no por último, y se suscribe el contrato. Nulo, de oficio. ¿De acuerdo? Ahora, o hay situaciones ya con esa netamente arbitrario, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en el tema de las exoneraciones o cuando no has observado procesos? Es un nuevo supuesto que también está establecido, ¿no? Has hecho un contrato sin proceso, por ejemplo, ¿no es cierto? Temas de nulidad, temas de nulidad de oficio. Bien. Ahora, sobre los plazos ya no vamos a repetir, es un tema ya ahí. Eso ya lo saben ustedes, revisen la norma, pero ahí lo interesante es del plazo de la adjudicación de menor cuantía derivada. Tengan en cuenta eso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, definitivamente, vamos a hacer esto lo más breve, porque a mí más me hubiera interesado cuando yo digo estos temas, a mí yo enfoco más el tema de las líneas de los precedentes, de las resoluciones del tribunal. Las diversas situaciones que el tribunal ya ha establecido criterios, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en este tema, por ejemplo, que la interposición del recurso de apelación ya suspende el proceso. ¿Qué cosa más suspende el proceso? La interposición de elevación de bases. Eso también suspende el proceso. Después, por otra cosa, el proceso no se suspende, por si acaso, ¿ah? Se suspende el proceso. Se suspende el proceso, ¿de acuerdo? Ahora, yo veo que algunas entidades quieren impugnar, declaran la nulidad de oficio. Ya fuiste, ya perdiste, ¿de acuerdo? Tuviste tu momento, te impugnaron, ya espera nomás, ya no puedes hacer nada, ¿de acuerdo? Ahora, definitivamente hay obligación de la entidad y el tribunal de registrar en la ficha del CAC la interposición ese mismo día. Ahora, para impugnar la buena pro, yo tengo que esperar que primero se otorgue la buena pro. Yo no puedo impugnar antes. Esto lo he visto en años que estaba vigente, se impugnaba por cualquier cosa. Antes, durante el proceso se impugnaba. Logré ver ese tema, es horrible. Paralizaban los procesos a diestra y siniestra. Hoy tienes que esperar que firme, que se dé a la buena pro para recién impugnar. Antes, simplemente te rechazan el recurso. Ahora, en el escrito pues hay recursos de admisibilidad, todo ese tema, ¿no? Que también están en la norma. La firma de abogado, la dirección, tu correo, todos estos temas. Pero olvídate de todo, pero no te olvides de firmar. Si se olvida de firmar, pues el representante legal eso ya pues te rechaza. Ahora, suerte la tuya si estás dentro del plazo. Porque si estás en el último día, o si ya estás en la hora, sencillamente, ya no puedes presentar. Ahora,
¿Qué pasa cuando tú presentas el recurso en la oficina de trámite documentario? Por supuesto que el trámite documentario va a chequear todos los requisitos de admisibilidad, el OCE tiene un formato y te va a dar un tiempo para que subsanes, 2 días. Eso suspende el trámite, suspende el plazo. Pero, ¿qué pasa si el trámite documentario se le fue? Y eso recién Secretaría de Tribunal se da cuenta pues de esta omisión y Secretaría de Tribunal es la que te da 2 días. Pero ese plazo que te da Secretaría de Tribunal, eso ya no suspende el proceso. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si tú lo subsanas? No presentado. Te declaran no, o no, es de inmediato, no presentado. ¿De acuerdo? Ahora, en el tema de la garantía, en este tema de lo no presentado, vamos a conectar con el tema de la garantía. Antes, si tú no renovabas la garantía, te declaraban no presentado. Hoy la nueva modificatoria es que si tú no renuevas, te lo ejecutan. ¿De acuerdo? Condicionado a que no te declaren improcedente o infundado. Porque si declaran improcedente e infundado, simplemente te despides de tu platita. ¿No es cierto? Ahora, la garantía, pues puede ser una carta fianza o puede ser un depósito a la cuenta en el Banco de la Nación del OCE o ya sea de la entidad, ¿no es cierto? Y equivale al 3% del valor referencial. Ahora, si tú sacas el 3% y sacas 500 soles, yo he visto empresas presentan por 500 soles. Eso está mal, porque como mínimo debe ser el 50% de la UIT. ¿Bien? Como mínimo debe ser el 50% de la UIT. Ahora, la carta fianza puede ser carta fianza, pero también póliza de caución o depósito de dinero. Sobre el plazo mínimo de vigencia, si se repone ante la entidad, 20 días. Si se presenta ante el tribunal, 30 días. Y si no se renueva, será ejecutada. Esa es la nueva modificatoria. También puede ser en depósito. Acá puede ser en depósito. A ver, por ejemplo, en la garantía de fiel cumplimiento, 50.000 soles. Yo le pongo a usted, acá está los 50.000 soles, ¿ah? ¿Me lo recibe o no? La garantía de fiel cumplimiento. ¿Cuánto es 50.000? Ah, toma. 50.000 soles. ¿Está bien? No, ¿no es cierto? Tiene que ser una carta fianza. Claro, ustedes dirán, no, pero sí, más seguro la plata. No, acá hay todo un tema de la SBS y una formalidad al mismo. ¿De acuerdo? Sobre los plazos. Mire, esto es más un tema de memoria que repetiría lo que dice ahí, por lo que me gustaría más aprovechar el tiempo en dar algunos criterios del tribunal, porque eso ya lo pueden repasar, ¿de acuerdo? Y no que está repitiendo algo que está en la diapositiva. Pero sí, a grandes rasgos, cuando por ejemplo usted impugna, señores, y le dan la razón, le va para los no abogados, por caso, si hay un abogado, no se me quede dormido. Si usted le dan la razón, le van a declarar fundado y le van a devolver su carta fianza. Si declaran nulo el proceso por un vicio y retrotraen el proceso, le devuelven su carta fianza. Pero si usted, por ejemplo, no le dan la razón, infundado, le ejecutan la carta fianza. Interpone fuera de fecha, improcedente. Interpone fuera de fecha, improcedente, le ejecutan la carta fianza. Se desiste del proceso, le ejecutan la carta fianza. Lo que pasa es que antes, este tema del desistimiento, habían situaciones, pues, por decirlo menos, no acordes con la moral. A veces se filtraba información y se desistían cuando ya se enteraban que le iban a declarar infundado. Por eso que ahora cuando le van a ejecutar, perdón, usted se desiste, pero le ejecutan la carta fianza. ¿De acuerdo? Le ejecutan la carta fianza. Miren, y acá ya también decía que, por ejemplo, ¿cuáles son los precedentes de observancia obligatoria? Los acuerdos de sala plena. Pero buscamos, no hay muchos. No hay muchos. Y luego, ahora, ¿qué pasa? Que en los plazos establecidos no resuelven.
por ejemplo, o la entidad dentro del plazo que se le da, se tiene por denegado. El tribunal declara expedito el expediente para resolver, si no resuelve en 5 días hábiles, se produce lo que es denegatoria ficta, que quiere decir se tiene denegado. A partir de ahí yo tengo, creo que es 3 meses para ir al contencioso administrativo. Es decir, en el contencioso administrativo van a pasar 7 generaciones tuyas y nunca van a resolver, ¿no es cierto? A veces en la práctica sí ocurre una medida cautelar. En la práctica, ¿cuánto lo sacas una medida cautelar? 7 meses, creo yo, 6 meses. Y eso, estar ahí, esperarlo en la casa del juez, verlo entrar ya 7 meses. Espérate. Pero hay situaciones que yo he visto en 2 días, ¿no? Ya, eso ya es un tema, ya lo saca, ¿no? El secretario viene todo orondo, que vengo en el nombre de la nación, a los 2 días, ¿no? Ya, viene bien sazonado también, ¿no? También pasa, cosas de la vida real. Pero aquí, por ejemplo, es importante algunos criterios del tribunal. Por ejemplo, ¿qué pasa si... vamos a ver algunos criterios del tribunal, para que despierten, ¿ya? Porque eso es importante. Porque la teoría siempre es un poquito tediosa. A ver, yo, por ejemplo, en un acto, le presento... Voy al notario, usted es la notaria. Le doy mi DNI, voy a presentar mi propuesta y no tiene la constancia de sufragio. ¿Me recibe la propuesta o no? No tiene la constancia de sufragio. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Me reciben o no la propuesta? ¿Me recibiré? Esto llegó al tribunal. Lo bonito de esto también es cuando ya ves la parte práctica. ¿Vale o no vale? ¿Sí vale? ¿No interesa la constancia de sufragio limitado? ¿No interesa? ¿Seguro? Si caducó ni hablar, ¿no? Pero si no tiene la constancia, efectivamente no interesa. No interesa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque antes había un decreto, esto llegó al tribunal, antes había un decreto supremo. Y por ejemplo, es un caso más interesante que esto, un decreto supremo en el cual decía que sí era obligatorio presentar que tenga la constancia de sufragio, ¿no es cierto? Si era obligatorio. Este era el decreto supremo 01598 PCM. ¿De acuerdo? 01598 PCM. Ahora, y luego, ahí decía que sí era obligatorio. ¿Ya? Ahí decía que sí era obligatorio. Luego salió la ley, la número 28859. Ley 28859. Esta derogó esto, que ya no era necesario. Situación recogida en la resolución 1569-2011 TC. No interesa. Otro ejemplo. Ustedes saben que en el tema de consorcios, para que se beneficien, tienen que cumplir los requisitos o no. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Han visto ese tema? En el tema de consorcios, por ejemplo, nos queremos beneficiar con el tema de las MIPES. Es decir, no voy a presentar carta fianza, sino que yo voy simplemente la entidad me va a retener. Ese es el beneficio de las MIPES. En el tema de las MIPES, cuando tú eres solo, tienes que solicitar eso tienes que acreditar ese tema en la propuesta técnica que eres MIPE. Y ahí tendrás el beneficio de no presentar la garantía de este cumplimiento, pero la entidad debe del 10% del contrato original, pero la entidad deberá retenerte esto, ¿no es cierto?, durante la primera mitad de todo el plazo. ¿Se entiende eso? Ya. Ahora, la idea es que en el tema de consorcios, los dos tienen que ser MIPES para tener ese beneficio, ¿de acuerdo? ¿O lo explicamos un poquito más? Por favor. ¿Qué dice? ¿Repetimos? Si usted es tímida, hágame una seña. No me haya yo...
¿Repetimos un poquito? ¿Cómo funciona eso? Ya, porque es interesantísimo este tema de las pymes. Mire, en el tema de las MIPES o pymes, la idea del consorcio X e Y, ¿no es cierto? Ya sabemos que esta es una asociación en participación en la cual es que, en estricto, no es una persona jurídica. ¿De acuerdo? No es una persona jurídica. Pero, por ejemplo, ya vamos a explicar, para tener el beneficio, por ejemplo, de las MIPES, ello quiere decir que no presentan carta fianza. Los dos tienen que ser MIPES. ¿Y cómo funciona ese tema de la MIPE? Nosotros sabemos que en el contrato tenemos que presentar una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 10% del contrato original. Pero ¿qué pasa en las contrataciones? En las contrataciones por prestaciones periódicas. ¿Y qué cosa es una prestación periódica? Un suministro, por ejemplo, cuando hay fechas de entregas predeterminadas, prestaciones periódicas o servicios periódicos, por ejemplo, impresiones. Hay fechas predeterminadas en que usted, ¿de acuerdo? Para que brinde eso. Ahora, cuando hay ese tipo de prestaciones, por ejemplo, si tenemos, cuando hay este tipo de prestaciones, por ejemplo, si tenemos una prestación de 12 meses, ¿de acuerdo? Durante la primera mitad, ya no se ve. Ahí, ¿estoy empleando o no estoy empleando la...? No lo estoy empleando, ¿no? Porque no me está siendo útil. Por eso digo, ese ejemplo que hacen de que basta que consultes emplear la fuente, es tremendo. Bueno, pero ahí basta la primera mitad, basta de la primera mitad en el tema de las MIPES. En el tema de las MIPES, si son 12 meses, acá en esta primera mitad te deberán retener el 10%. ¿Y cuándo te van a retener? Cada vez que te van a pagar, te van a retener. ¿Se entiende? Cada vez que te van a pagar, te van a acá la idea es que dentro de los 6 meses deberán retenerte el 10% del contrato original. Claro, pues, ¿cuánto vale la carta fianza? 10% del contrato original, y acá te tendrán que retener el 10%. Y lo van a prorratear mes a mes. Es decir, mes a mes, cada vez que te van a pagar, te van a retener. Pero eso va a ser durante la primera mitad de todo el contrato. Y ahí te van a retener el 10%. ¿Se entiende eso? Señorita, ¿se entiende? ¿Sí? Ya, muy bien. Este es el beneficio de las MIPES. ¿De acuerdo? Ahora, pero eso tiene que estar en la propuesta técnica. Ahora, si eres consorcio, los dos tienen que ser beneficiarios. Los dos tienen que ser MIPES. ¿De acuerdo? Los dos tienen que ser MIPES. ¿De acuerdo? Ahora, también hay otro tema que en el caso de empate, acuérdense del artículo 73. Esto está para las adjudicaciones directas y las adjudicaciones de menor cuantía. En caso de empate, hay un orden de prelación. ¿A quién se le da la buena pro? A las MIPES en orden de prelación con discapacidad, personal con discapacidad. Segundo, a los MIPES. ¿Qué pasa? Que en los procesos de adjudicación directa, pública y selectiva y adjudicación de menor cuantía, cuando hay empate, se debe observar una formalidad, un orden de prelación para dar la buena pro. Primero, ¿cuál es el primero? El primero es que sea MIPE con personal con discapacidad. Oye, ¿y si no hay? Serán MIPES. ¿Ya? Y bueno, hay otros supuestos. Igual, si quieres, tú eres consorcio, yo me consorcio con su compañera, si queremos obtener ese beneficio, ella tiene que tener MIPES con discapacidad, personal con discapacidad, y yo también tengo que tener mi empresa MIPE y tener dentro del mismo personal con discapacidad. Los dos. ¿Se está entendiendo? Los dos, porque al final les voy a hacer una pregunta. Los dos. Bien. Hay otro tema también de la provincia colindante, ¿no? El tema de la provincia colindante. Miren, fuera del Lima y Callao,
Hay una bonificación del 10% por provincia colindante. Hay una bonificación del 10% por provincia colindante. Esta bonificación es la única bonificación que hay en el proceso clásico, ¿de acuerdo? Porque en subasta inversa no hay esta bonificación. Esta bonificación, señores, se aplica cuando personas naturales o jurídicas tienen su domicilio en el lugar donde se va a realizar el servicio o donde se va a realizar la obra, ¿de acuerdo? Y ellos tienen provincia colindante ahí, pero tienen domicilio en el RNP que señalan como provincia colindante. Nuevamente, este es Lima y Callao. Por ejemplo, aquí estamos, a ver, en Trujillo. Esta bonificación solamente va a funcionar para esta bonificación del 10% por provincia colindante va a funcionar para las adjudicaciones directas selectivas y las adjudicaciones de menor cuantía. Para aquellas personas naturales o jurídicas que tengan su domicilio colindante dentro de la región donde el lugar que se va a realizar el servicio o se va a realizar la obra, no donde se va a convocar, donde se va a realizar, o no perteneciendo a dicha región, tienes domicilio colindante, este domicilio está en el RNP. Claro, ahora, si eres consorcio, los dos tienen que tener esa calidad, ¿no es cierto? Esa es la idea. ¿Y cómo funciona esta bonificación? Acá tengo el puntaje de la propuesta, técnica, más el puntaje de la propuesta económica. ¿Cuánto suma? X. A este X le sumaré el 10% de X. ¿Se entiende, señores? Repetimos una vez más, ¿ya? Al final, de hecho este preámbulo, para al final hacer una pregunta. Existe la figura de la bonificación por provincia colindante. Y este beneficio del 10% por provincia colindante se va a aplicar al producto de la suma de la propuesta técnica y la propuesta económica. El producto de la suma, por ejemplo, que sea 1000 soles, no, o 100, ya, el producto de la suma, ya 100. 100. A este 100 se le va a adicionar el 10% de 100, 10. El puntaje total sería 110. Esa es la bonificación. ¿Y cómo funciona eso? Esto es, pues, son estímulos que se dan a aquellas empresas o personas naturales que tienen su domicilio colindante en lugares donde se va a realizar el servicio o la obra, fuera de Lima y Callao, ¿de acuerdo? Y que quizás no estén dentro de la región o que estando fuera de la región siguen siendo colindantes. Tiene que tener su domicilio ahí, y esto va a funcionar para las adjudicaciones directas selectivas y para las adjudicaciones de menor cuantía, no para otros, solamente para esas procesos. Ahora, ¿se entendió? Provincia colindante, lo repetimos, ¿sí? ¿Entendimos? ¿Sí? Bien. Igual ahí, en el caso de consorcio, los dos tienen que tener el domicilio en el RNP. Los dos. Eso es lo que todos sabemos, los dos. Acá les planteo el caso. ¿Cuál era su nombre, por favor? No le escuché. Mario. Sí. Ah, ya, Mario. Mario tiene su empresa, su domicilio en Lima. ¿Ya? Mario tiene su domicilio en Lima. Yo tengo mi domicilio en Trujillo, donde se va a realizar la prestación. Nos consorciamos con Mario y sacamos el RUC como consorcio. Y tenemos contabilidades independientes y antes de la presentación de propuestas señalamos domicilio ahí colindante, donde se va a ejecutar la prestación. Estamos ante una aplicación directa selectiva. El tema es que él vive en Lima, tiene su domicilio en RNP en Lima, y yo tengo el lugar donde se va a realizar el servicio. Nos consorciamos,
sacamos el RUC, tenemos contabilidades independientes. Y antes de la presentación de la propuesta señalamos domicilio donde se va a realizar el servicio. ¿Corresponde la bonificación o no? Ojo, que tiene domicilio en Lima. Todo este rollo ha sido para preguntarles eso. ¿Qué dicen? Caso real. Según lo que hemos señalado, ¿procede darle la bonificación o no? Por lo tanto, ustedes impugnarían este acto, ¿no es cierto?, al tribunal. Y si la garantía vale 200.000 soles, ¿impugnan o no? Lo piensan dos veces. O igual, están seguros. Lo impugnan. Ya. Este es un caso real. Bueno, le pasó a un abogado. Le voy a dar el número de resolución y perdió. Perdió porque no revisó precedente. Yo también perdía, porque también se encontraba este pronunciamiento. No, ya hay que ver los pronunciamientos, mentira, que ahí ya habían opiniones. A ver, este caso se resolvió mediante, y revísenlo, ¿sabe cuánto perdió el abogado? Yo no sé si el abogado estará vivo, porque ¿sabe cuánto era la garantía? 139.230. Y todo por impugnar. La resolución era, y todavía cobró por adelantado, mi jefe, sus honorarios. Resolución 091 2013, ahorita, 2013, TCS13. ¿Sabe qué dijo esta resolución? Y también ya hay precedente, y también ya hay pronunciamiento, señores. Ya no sé cómo decirles, revisen pronunciamientos. Este abogado, cualquiera cae en esto, la verdad es que cualquiera cae en esto, pero lo que él no hizo fue revisar precedentes y que esto ya había, no solamente había pronunciamientos ya en este caso, ¿de acuerdo? Había pronunciamientos que ya decían que sí, y había resoluciones del tribunal anteriores. Si ustedes revisan esta resolución, ahí les va a salir todas las resoluciones del tribunal y todos los pronunciamientos que van en la misma línea. Pero podemos caer fácil ahí. ¿Qué decía? ¿Qué dice esta resolución? Que todo ese rollo que yo he dicho, que los dos necesitan, que los dos para el beneficio, cuando saca su RUC, ahí no procedes. Porque cuando saca su RUC, hacen un análisis tributario, no me meto en ese tema. ¿Y qué dijeron ahí? Cuando saca su RUC, para efectos tributarios es persona jurídica. Para efectos tributarios, ¿sabes? Porque ya sabemos todos que el consorcio no es persona jurídica, pero para efectos tributarios sí lo es. Y si sacaron que son personas jurídicas para efectos tributarios y señalaron su domicilio antes de la presentación de propuestas, por más que él sea de Lima, no había ningún problema y había que darle la bonificación. Posición del tribunal ahorita, ¿de acuerdo? Interesantísimo esta resolución. ¿Qué opinan? Posiciones del tribunal y revisar precedentes. Revisen esta resolución, señores, y se darán cuenta que cómo se puede caer fácil si no se revisa precedentes. Y este abogado llegó a apelación, dijo elemental WhatsApp y perdió esa cantidad. ¿Efectivamente es en consorcio? Sí, en consorcio. En consorcio, no en cualquier consorcio, en consorcio cuando sacan su RUC y cuando manejan contabilidades independientes. Ojo, ¿ya? Y muy bien su pregunta. Usted me dice, ¿ese es el caso de consorcio? Sí, pero ese es en el caso del consorcio haya sacado su RUC y maneje contabilidades independientes. Solo en ese caso, porque la idea general es que para que los consorcios tengan un beneficio, por ejemplo, pymes, los dos tienen que ser pymes. Del artículo 76, para empate, pyme con discapacidad, los dos tienen que tener. Por provincia colindante, también los dos. Pero cuando sacan su RUC, ¿de acuerdo?
y manejan contabilidades independientes, ese criterio, los dos, ahí no funciona. Pero ojo señorita, solamente es en el caso de consorcio cuando saque su RUC, ¿de acuerdo? Porque en sentido general, sabemos que en el caso de consorcio, si el consorcio con su compañera y quiero tener la bonificación, los dos tenemos que tener domicilio ahí. Pero cuando sacas tu RUC, ya según efectos tributarios ya eres una persona jurídica, por lo tanto ha señalado antes la presentación de propuesta. Interesantísimo. ¿Ya? Ojo, cuando saquen su RUC. Pero en el caso del consorcio, cuando sacan su RUC, tiene que ser una asociación con participación. En estricto, sí, perdón. Claro. Se da esa figura y así pueden sacar su RUC. Ya tienen la responsabilidad jurídica y la contabilidad ya se lleva de forma independiente. Así es, tiene razón. En estricto, como dice, a veces tengo la mala costumbre, lo que usted contó la poema, cuando converso así, echar una pasión tremendo, me encanta, hago así, ¿no? Me tocó una señora que estaba pues de mal humor. ¡Déjeme hablar! Chale, mi magia. Sí, me trato de controlarme, pero no puedo. Y bueno. Y sí, efectivamente tiene usted razón. El consorcio en sí es una asociación para la gestión. No es una persona jurídica. Pero este caso es tan especial que para efectos tributarios lo consideran persona jurídica. Y lleva una contabilidad. Independiente. Muy bien. Ahí no funciona, ¿no? Señorita, ahí no funciona ese tema de los dos, pues, que para el beneficio de los dos, ahí no. Y mira, un abogado llevó al tribunal este caso y revisa la resolución, 136.000 soles la garantía. Ahora, por ejemplo, en el tema de la garantía, en el tema de la... No, lo daños para qué hace con la garantía. Porque en todo caso debería estar más... Yo no soy abogado, pero si fuera miembro del tribunal, yo más me orientaría en todo caso a las prestaciones que van a dar, ¿no? Por repente el otro factura, pero el que va a dar el servicio está ahí, podría ser por ahí más razonable que el otro, ¿no? Porque en realidad no es una persona natural, no es una persona jurídica, no constituye, no lo es. Es más, si llevan contabilidad, contabilidad separada, con mayor razón que ni siquiera le dan junta. O sea, no es uno solo, como para decir, tiene un domicilio único, ¿no? Sí, ahí hicieron un análisis, claro, está sustentado, es razonable lo que usted indica, pero está sustentado en normas de carácter tributario, de ley general de sociedad. Es interesantísimo esta resolución. Sí, está sustentada, tributariamente está también sustentada con normas tributarias, es interesantísimo. Chequeen la metro y es interesante. Ahora, la idea es que, por ejemplo, esta bonificación es porque es el propio del lugar, claro. y asegurarse también que las prestaciones se den, por ejemplo, si fuera de la zona colindante, entonces acarrearía, por ejemplo, si fuera un servicio, no sé, de mantenimiento de los vehículos, por ejemplo, los compran, ¿no? Servicio post-venta. Entonces sería muy oneroso trasladar hasta un lugar tan alejado, ¿no? Entonces, en todo caso, si la prestación del principal de uno de ellos, que tiene un domicilio en el lugar y va a prestar, por ejemplo, ese servicio postventa, entonces ahí sería razonable, pues, porque el otro solamente va a facturar, de repente financia, no sé. Por ese lado, yo creo que para ir de acuerdo con el objetivo mismo de la norma, ¿no? Uno puede coger otras normas para sustentarse, pero en realidad pues, es un frankenstein, porque no es una persona jurídica, no existe como tal, tienen dos domicilios, uno como consorcio y a la vez tienen uno como, tributariamente yo diría también si tienen su domicilio, si no son una sola persona, son dos, cada uno tiene su domicilio. Y para efectos de consorcio, sí tienen un domicilio. En todo caso, el tema de las prestaciones, ¿quién va a dar las prestaciones principales? ¿Quién va a dar las prestaciones accesorias? Yo creo que si han incluido eso entre el análisis, estaría completo. Entonces, chequero. Quisiera traer aquí, primero cogemos otro criterio sobre los famosos constancias de fiel cumplimiento, ¿no es cierto? A ver, ¿tiene que decir expresamente sin penalidades o no? Sí. A ver, ya. Miren, vamos a ver ahí,
O sea, ¿cuál es la posición del tribunal ahorita? ¿Cuál es la posición del tribunal ahorita? ¿Ya? Miren. En el factor cumplimiento, lo que se va a evaluar, a mí no me interesa qué tantas contrataciones hayas hecho, a mí me interesa qué tan tu comportamiento contractual. Es decir, cuando no has incurrido en penalidades, ahí te premiaré. Hay una fórmula, esto ya lo deben haber visto cuando han visto factores de evaluación. Ahora, las constancias tienen que ser cada una de los contratos que te han servido para acreditar experiencia, ¿no es cierto? Eso ya les habían dicho. Si estos 5 contratos me sirvieron para acreditar experiencia del postor, esto de aquí, esta constancia será de este contrato, de este contrato, este de este contrato, este de contrato, así sucesivamente. Están vinculadas. Están vinculadas. Muy bien. Ahora, lo que pasa es que, otro caso que llegó al tribunal, hubo unas bases, y en las bases decían que las constancias deben decir expresamente sin penalidades. Bien. Vamos a ver, ahí, por ejemplo, hay cierta contradicción. Por ejemplo, el pronunciamiento sobre este tema, y aquí ya, no, con esto ya terminamos, les prometo que terminamos con esto, así que no me vayan a dejar solo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el pronunciamiento 311-2011 DTN, el pronunciamiento 311-2011 DTN, este pronunciamiento interesante, el pronunciamiento 311-2011 DTN en su página 12, el pronunciamiento 311-2011 DTN en su página 12, a una entidad que solicitó así, dígame la constancia que diga expresamente sin penalidades, le dijo, quita eso. Este pronunciamiento le dijo, quita eso. ¿De acuerdo? Y ese pronunciamiento es precedente. Por lo tanto, se hizo todo un razonamiento de este pronunciamiento. Dijo, quita eso, ¿ya? Es decir, que según este precedente no debía ser expresamente sin penalidades. ¿Por qué? Porque en la norma, es la interpretación que se da, en ningún momento dice que debe decir expresamente sin penalidades. Dice que acredite, eso es distinto. Por ejemplo, yo digo a su compañera, ella presenta una constancia y le dicen de que ella entregó todos los bienes dentro de los plazos, sin ningún día de demora, ¿de acuerdo? Excelente. Ahí no dice expresamente sin penalidades, pero ¿qué está diciendo? Que se puede inferir de que no incurrió en penalidades, ¿o no? Claro, esa es la idea de los pronunciamientos. Ahora, si yo interpreto que se debe decir expresamente sin penalidades, por lo tanto, no me valdrían las contrataciones para ese factor antes del 2008. Porque antes, esto de temas de que se discute con penalidades y penalidades recién se viene discutiendo desde 2008. Entonces, antes de 2008 tampoco me servirían. O sea, estaría tentando con el principio libre de concurrencia y competencia. Ahora, entonces ya hay un precedente que decía que no debe decir expresamente sin penalidades. Es más, la nueva tendencia de los pronunciamientos va en la misma línea, en 2012. Que deba acreditar que es distinto, ¿ya? Que deba acreditar que es distinto. Pero salió una resolución, eso estaba en las bases, y salió una resolución del tribunal en el cual decía de que eso vincula a las partes. De que eso vincula a las partes. Particularmente yo no comparto para nada con esa resolución. ¿Saben por qué? Pues es un análisis tremendo, ¿no? Pero la resolución, por ejemplo, ahí le podría a Mario ahí ir en la línea, ¿no? La resolución del Tribunal 1007-2012 TCS3, la resolución del Tribunal 1007-2012 TCS3, 1007-2012 TCS3, dijo de que eso vinculaba a las partes. Pero señores, yo me pregunto, ¿la integración de las bases significa convalidación de una ilegalidad? ¿Por qué ilegalidad? No, porque yo le digo, si había un pronunciamiento que decía que eso era ilegal. Por lo tanto, la integración de eso no puede decir que te vincula a las partes, pues. La integración de las partes no puede significar que lo ilegal lo hace legal. Definitivamente no. Más aún, hay una resolución del tribunal que recoge lo que señala el profesor Dromi, indicando que las bases
¿Te vinculan? Sí, todos escuchamos ese parafraseo ya que ya, las bases vinculan a la parte, las bases vinculan a la parte. Sí, te vinculan siempre y cuando no existan disposiciones que contravengan la norma o contravengan, eso dice el profesor Doroni, claro, él no habla de pronunciamiento, de opiniones, siempre y cuando no contravengan ninguno de los instrumentos que hemos estado analizando. Y esto ha sido recogido, mira, en esta resolución del Tribunal 1745-2011 TCS1. En la resolución del Tribunal 1745-2011 TCS1. Las bases vinculan a las partes siempre que no contravenga ninguna norma legal. Resolución del Tribunal 1745-2011 TCS1. Entonces, acá pues, se contradice con la resolución, uno dice vincula a las partes. Pero el otro dice que, el otro dice que la base te vincula siempre y cuando no contravenga la norma. Lo de malo que aquí, en esta resolución que dice que eso vincula a las partes, no hace el análisis de este pronunciamiento. O sea, no analiza el pronunciamiento. Me parece que no tendría presente que haría este pronunciamiento. Entonces salió que vinculan a las partes. Ahí correspondía que declaren la nulidad, no que vincula a las partes. Te vincula, por ejemplo, si tú te presentas a un proceso y no estableces reajuste para unos bienes que cambian. Ahí te vincula. Te vincula, por ejemplo, alguna condición, han pedido ciertos requisitos, ciertos profesionales y tú no has dicho nada, ahí te vincula. Son condiciones que tú no has dicho nada, ahí te vincula. Pero una ilegalidad no te puede vincular. Supongamos en unas bases hay un factor de penalidad errado y nadie dijo nada, se integró, ¿qué cosa? Es errado, eso que es ilegal, ese factor que contraviene expresamente una norma, ¿qué es? ¿Es ilegal? Creo que no. Entonces hay que mirarlo por ahí. Esta resolución, ahora, pero ¿cuál es la tendencia del tribunal? Y con eso termino. Ha salido una resolución, señores, que ¿saben qué es lo que dice? Esto va más allá de lo que dicen los pronunciamientos, ¿ah? Esto ya dice que si la constancia no se consigna que ha incurrido o no ha incurrido en penalidades, se debe entender que no ha incurrido en penalidades. Otra vuelta. Esta resolución del tribunal que ha salido ahorita en 2013 señala que si en las bases la entidad no ha precisado que el contratista ha incurrido en penalidades, entonces se debe entender de que no ha incurrido en penalidades. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Finalmente, si usted tiene una constancia de comité y la entidad no ha puesto de que esa persona ha incurrido en penalidades, no dice nada, debo entender de que no ha incurrido en penalidades. Esto va más allá del pronunciamiento. Por el pronunciamiento al menos decían que tú tienes que acreditar. ¿Cómo acreditas? Oye, si te dice pues, que has cumplido dentro del plazo, se infiere esta resolución simplemente. Si no te ha puesto que has incurrido en penalidades, se debe entender de que no has incurrido en penalidades. Esta es la resolución ahorita que ha salido y les aconsejo, ¿saben por qué? Porque ahí ponen una serie de órdenes de constancias que si se pueden aceptar o no. Es la resolución 5-2013, es la resolución 5-2013 TCS4, 5-2013 TCS4, página 14, 5-2013 TCS4. Ahí, por ejemplo, ahí dicen, en ese sentido debe entenderse como válida las siguientes constancias. Constancia de experiencia de 8 de julio, orden de compra 125, por entrega de bienes de acuerdo a orden de compra. No dice nada, debe entenderse. Va más allá de los... Digamos que antes uno requería que diga sin penalidad, ahora lo que se requiere es lo contrario, que diga que tiene penalidad si no se entiende como que no. No, claro, la idea general es que más bien ya se ha recontra establecido que no debe decir expresamente, no debes tú solicitar que diga expresamente sin penalidades. Porque hay un pronunciamiento que te dice que no debe pedir eso. El pronunciamiento habla de acreditar, que en la constancia se debe acreditar que no has incurrido en penalidades. Sin embargo, hay entidades que decían que la constancia diga expresamente que así es. Y eso no es exigible por las interpretaciones que hemos hecho. Y esta resolución va más allá. Y no va porque ha cumplido dentro, sino dice, si no han puesto que has incurrido, si no dice sin penalidad, perdón, ya parezco cantinfla, ya me rayé. Si no dice que has incurrido en penalidades,
se debe Eso se entender sobreentiende que no hace se incurre. tremendo. Pero eso solo en algunos casos. No, esa es la línea ya de la resolución del tribunal. Claro. No, por eso, eso ya está establecido ya en pronunciamientos y ahora el tribunal ha ido más allá. Eso es un criterio que se debe seguir. ¿Ya? O sea, ahora en la constancia, el comité, cualquiera le saca y le dice, oye, mira, ahí no dice penalidad, por tanto, tú debes entender de que no hay penalidad. Sí, señor. Por ejemplo, nosotros tenemos una constancia de conformidad o de prestación a la empresa que lo solicita, ¿no es cierto? Casi en el párrafo último se indica no incurre en penalidad. La pregunta es, ¿debo que sacar la palabra que no incurre en penalidad? No. Si usted lo pone, excelente. Es más, es correcto que usted lo ponga. Es más, según las normas de contratación del Estado, lo que usted está señalando es lo correcto. Las entidades, una de las cargas de ellas cuando emiten la constancia es que digan si incurrió o no en penalidades. Por lo tanto, es correcto. Yo no digo que no debe decir. Porque lo correcto es que diga, porque la ley le dice a ustedes las entidades cuando emiten constancia, deben decir que diga expresamente que no, si incurrió o no incurrió en penalidades. El tema es en discusión y qué pasa si no lo pones. Ese es el tema. Y ahora, según el tribunal, para todo, estos criterios, señorita, es general. Ya general. Así es. Ahora, yo no sé, pues, la idea, así como esté el asunto, usted lleva solo el sí. Pero si en la base se pone que se acrediten constancias sin penalidad, no se estaría faltando tampoco, porque no estoy diciendo yo que lo diga de manera expresa, No. sino que no tenga que tener penalidad, sino que a la hora de evaluar, si no dice que tiene penalidad, yo tengo que entender que está conforme. O sea, Pero mire lo que ha dicho usted, que acredite, eso sí es correcto, que acredite, pero que no diga expresamente eso, no. Que acredite, muy bien lo que usted dice. Bien, señores, hemos tratado de abarcar estos temas. A ver, si ustedes desean hacer alguna pregunta, este es mi teléfono, ¿ya? 98, sin costo, no se preocupe. 9884-66554. 9984. Sí, de la lapicero ya. Es el 9884-66554. Mi correo es L y su... Ya no puedo escribir muy arriba porque ya no llevo. Pues. L y su guaylas. Y su guaylas. Y latina S U H U A Y L A S. L y latina S U H U A Y L A S. L y su guaylas @hotmail.es. No com, es. Bueno, así me lo configuraron. Así me lo configuraron. Mi nombre es Luis Izuguaylas, ¿ya? Si ustedes desean alguna opinión, algún pronunciamiento, algo con confianza, me envíen un correíto, yo siempre contesto. ¿De acuerdo? Encantado de conversar. Ya creo que no sé cuándo nos veremos, pero pregunte cualquier cosita. Ya, señores, nos vemos otra fecha.